Hay dos tipos de políticos, los políticos que son carteros de los ciudadanos y los políticos que son mayordomos de los ricos. Los políticos que son mayordomos de los ricos son casta. Los políticos que son carteros de los ciudadanos son gente honrada, y gente honrada hay en muchos sitios y en muchos partidos. Y yo creo que si la palabra ha tenido tanto éxito es porque la gente entiende que esa palabra sirve para definir la realidad. La palabra casta fue el primer gran hallazgo de Podemos y desde luego constituyó un éxito de comunicación y específicamente de comunicación política. La palabra casta en el imaginario colectivo determina un grupo cerrado al que, por el conocimiento histórico que tenemos de las castas en la India, por ejemplo, a ese colectivo se accede por razones de religión, de nacimiento generalmente, y representa un ámbito muy cerrado. Sin embargo, la casta a la que se refiere Podemos pues no es tan cerrada, cualquiera puede pertenecer a un partido político y hacer carrera, no hay, digamos, las trabas que se asocian normalmente con las castas, trabas sociológicas, religiosas, de origen, etc., ¿no? Este primer hallazgo de Podemos con la casta fue realmente muy exitoso. Hoy no hay que hacerlo contra un ejército invasor, hay que hacerlo contra la trama mafiosa que secuestra nuestras instituciones. Quizás el segundo término, el que ha sustituido a casta ha sido trama, y aquí yo creo que se intenta dar un paso cualitativo, porque la palabra trama la asociamos primero a una red, a un tejido, y en segundo término tiene un sentido peyorativo, ¿no? Porque recordamos las tramas de delincuentes, las tramas de estafadores, etc., ¿no? Entonces la palabra trama tiene esa connotación. ¿Qué sucede aquí? Que los personajes que nos presentan en la trama muchas veces no tienen conexión entre sí. Es una trama metafórica, desde luego, pero que no responde a una realidad. Los personajes, los nombres que nos citan en esa trama, muchas veces las personas no se conocen entre sí. Entonces es una trama un poco destramada, pero el término de seducción, el mecanismo de seducción funciona muy bien también. El régimen del 78 está en ruinas. El régimen del 78 es otra manera también de seguir denominando lo mismo, es decir, la vieja política, la casta, la trama, etc. La expresión tiene una carga peyorativa muy clara para determinada generación de españoles, porque la palabra régimen se asoció siempre al franquismo. Los propios franquistas hablaban de sí mismos como adictos al régimen, ni siquiera se decía luego franquista. El régimen era el régimen, el existente, el que en ese momento gobernaba España mediante una dictadura, ¿no? Entonces la palabra régimen se asocia a franquismo y a dictadura, y esa es una connotación que puede funcionar en determinados segmentos de la sociedad. Nosotros no hemos llegado al Parlamento español para jugar al juego de las sillas ni para entrar en las componendas de la vieja política. Seguimos con PP-PSOE, seguimos en el camino de identificar a los dos grandes partidos como una misma cosa. Sin embargo, luego en la práctica es muy difícil mantenerlo porque no son la misma cosa. De hecho, Pablo Iglesias se ofreció como vicepresidente de un gobierno de Pedro Sánchez en un momento determinado, ¿no? Pero siguen con la línea, con PP-PSOE, de identificar dos partidos que son opuestos, que han sido rivales históricamente, como un mismo conjunto, ¿no? Y esto también es una maniobra que pretende, en definitiva, presentar una realidad conforme la ve Podemos y de forma que sea asumida por una generalidad de electores. A nosotros no nos gusta que haya presos políticos en ningún país. La figura esa de no me gusta que se detenga a alcaldes en Venezuela, no me gusta que pase esto, se llama litotes o lítotes, las dos formas valen, ¿no? Es una figura retórica que consiste en una minoración. En lugar de decir esto me disgusta, decimos esto no me gusta. En lugar de decir esto lo condeno, decimos esto lo desapruebo. O sea, son fórmulas más livianas, más ligeras de nombrar una realidad y de condenar algo, que en el fondo es no condenarlo, porque al final se remite a una cuestión de gustos. Podemos decir, me gusta esta pintura, me gusta el bacalao, no me gusta este edificio, no me gusta este color. Al final son cuestiones opinables, ¿no? Entonces lo que hace Pablo Iglesias es llevar al terreno de lo opinable lo que para otros sería una condena sin paliativos. No me gusta es una manera de evitar que a uno le pongan en el grupo de los que apoyan esa detención, pero a la vez pues no la condena tajantemente, ¿no? Y si el señor Felipe de Borbón quiere ser jefe de Estado, que se presente a unas elecciones, ¿qué es lo que hacen los demócratas? Esta es una
maniobra de seducción habitual en la política. A la hora de nombrar algo con lo que se está en desacuerdo o que se condena, no se debe usar una expresión neutra, objetiva, sino una expresión que implique esa condena o esa distancia. Si no nos gusta la monarquía, entonces no digamos rey. Hay que asumir la realidad de que Felipe VI es el jefe del Estado, y entonces digamos solamente jefe del Estado, pero no digamos rey, no lo reconozcamos como rey porque en ese momento estamos reconociendo la monarquía. En lo que yo he observado, la mayoría de las veces que Pablo Iglesias se ha referido a Felipe VI lo ha hecho mencionando el término, la locución jefe del Estado, nunca rey. Nunca no, porque a veces yo creo que por despiste o por la costumbre general se le escapa la palabra rey, pero hay una deliberada muestra de que el término preferido por Podemos es jefe del Estado y no rey.